to you. Okay. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Okay. So now we are continue study the book, the perfect, the Kusala Michelon's the now I took the words of perfect my teachers. Okay. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de este texto, las palabras de mi maestro perfecto. Okay. So now remind for us always, it's important whatever we do in our life, whether we study, whether we practice, whatever work we do, always is important to concentration, the focus which we have to do. Right now we have to study, so please everybody make sure to dedicate this 1 hour to the studies. Okay. Todos nosotros tenemos ocupaciones, tenemos cosas que hacer, tenemos trabajo, y todo eso es importante, pero este es nuestro momento del estudio. Así que durante esta hora, por favor, vamos a concentrarnos en el estudio y dejemos de lado todo lo demás. So as a remind ourselves, now we all know this, of course, not just this day, but especially for more this century or these days, it's a lot of distractions, So whatever we do is, so we cannot really focus really well, whether it is spiritual person, the great practitioner could not focus very well. Whether it's with the ordinary people, we are working for the home, working for the job, working for offices. We could not really focus there. It just disturbs so many things. So we have to really seriously to learn how to be whatever what we're doing it. Y es importante entonces tener este enfoque, esta concentración en la sesión, en el estudio, porque hay demasiadas distracciones, tenemos demasiadas cosas, queremos abarcar demasiadas cosas, y esto es tan importante en la vida real como en la vida espiritual. Si queremos lograr algo, si queremos avanzar, necesitamos realmente enfocarnos y concentrarnos en algo. Y esto es importante recordarlo. No olvidemos el poder de la concentración y del enfoque, especialmente cuando se trata de nuestro momento de estudio. So as for example, as students could not really focus the study, as a mother could not focus to the taking care of the kids, or as a parents taking care of their loving each other, so whatever time they have, so all the disturbance there. We don't have to be 24 hours in somewhere, we are not talking about that. I'm talking about whatever 1 hour, practice, the practice, the working, the working, sleeping, the sleeping, or eating, or eating. So Entonces, lo que les estoy diciendo no es que siempre tengamos que estar estudiando. No se trata de eso. Cuando tengamos que trabajar, trabajamos. Cuando tengamos que realizar cualquier acción como comer, pues comemos. Si tenemos que cuidar de nuestros seres queridos, los cuidamos. Hay que entender que cada cosa tiene su momento, su espacio, y hay que respetar ese momento y ese espacio para cada cosa. Pero si nosotros no nos enfocamos, no podemos lograr ninguna de las cosas. Si una madre no se enfoca en cuidar a sus hijos, pueden surgir muchos problemas. Si un estudiante quiere realmente avanzar en sus estudios, necesita enfocarse en sus estudios. Y esto es importante y no debemos olvidarlo. So therefore, what is our subject right now talking about here? Yesterday, the history, the story of the how to develop, how to realize this great master Asanga himself becoming realizing great compassion. Y ahora Ahora vamos a vamos a estar recordando
¿Cómo fue que este gran maestro, Asanga, pudo lograr cultivar la gran compasión? Pudo lograr practicar la compasión a un nivel muy profundo. Estuvimos hablando de esto. Oh. Now what we're talking about, compassion is what? Compassion is not something else, okay? This is we're talking about the compassion towards to oneself, you know? Oh, oneself like has to be compassion, you know? Like for myself, I could not really focus. What's wrong with me, you know? Or so any situation, that is the to have to wake up from that, you know, that the difficult situations, you know, this is the really obstacles, you know, because of the reason is there's so many disturbances, so we cannot really done very well job for ordinary person, like never going to be finishing job, you know, job done. For the other spiritual person, never going to be done the practices very well, so on. So therefore, we have to be compassionate towards ourselves. Look at that, you know. Entonces, ¿por qué es importante la práctica de la compasión? Porque lo que ocurre es que debemos entender que aquí estamos hablando del primer nivel de la compasión, que es la compasión hacia uno mismo. Sin este tipo de compasión, es muy difícil que realmente podamos superar las situaciones. ¿Y qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Nos enfocamos en tratar de resolver una multitud de situaciones y de problemas y nos desgastamos tratando de resolver todo en lugar de ir a la raíz, que es cultivar la compasión. Si uno cultivara la raíz, que practicando la compasión hacia uno mismo, entonces uno sería capaz de resolver todas esas situaciones de una manera mucho más fácil. El problema es que no despertamos a esta realidad y queremos seguir luchando con las situaciones sin haber cultivado la compasión hacia uno mismo, y esto simplemente no funciona. So now we are continue talking about the Asanga. Asanga was become totally after some times, many years, after 12 years, after that, then realizing the realization of the Buddha Maitreya's. Y recuerden que en la clase pasada estuvimos hablando también de la práctica de Asanga, cómo Asanga meditó durante muchos años y después de 12 años de esforzarse en la práctica, finalmente obtuvo la realización del Buda Maitreya. The real thing was compassion. Okay, there was a compassion at the beginning time. There's no doubt with Asanga when he was starting practices, you know. But there was not really truly realizing the compassion. But the condition was there was one dog, you know, the weakness of the dog was so suffering. He has a great wanting to liberate that suffering. So he tried to help. So then that helps realizing his real compassion, and he saw it in the real life, the Buddha Maitreya in front of him. Entonces, aquí fíjense de lo que estamos hablando, de esto de cultivar la compasión. Asanga comenzó a practicar haciendo este arduo proceso de práctica meditativa durante 12 largos años. Y desde el principio, no podemos decir que él no tenía compasión. El problema era que no tenía suficiente compasión. Y tuvo que practicar durante esos 12 largos años hasta que un día él pudo ver a un perro, y a través de ver a este perro que estaba herido y que estaba sufriendo, Asanga logró desarrollar una profunda compasión, y solamente en ese momento es que él pudo ver directamente al Buda Maitreya. Also, Buddha Maitreya mentioned to the Asanga, you know, Asangas said, you can carry me if you, with, you know, on your shoulder, so you can ask somebody else, you know. So then Asanga carry to the Buddha Maitreya on his shoulder. So somebody asked, although on the
in the street and everywhere in the village, they ask, do you see anything in front on my shoulder? Nobody see it, anything. Y entonces Maitreya le dijo, quiero mostrarte lo que es realmente la compasión. Quisiera que me lleves sobre tus hombros y vayas al pueblo y le preguntes a las personas que están allí si ellos pueden ver algo. Asanga hizo esto y fue al pueblo y le preguntaba a las personas si notaban algo peculiar, algo diferente, si veían algo diferente en él, pero en realidad nadie de las personas que le preguntó pudieron ver algo o veían algo diferente. So therefore, there's only one person, the old lady saw it. No, she didn't saw any special way. She saw Asanga's in his shoulder, his own shoulder. There's some kind of that some kind of the death body of the dog carrying. That's what she saw it. Y entonces Asanga fue por todo el pueblo preguntándole a las personas si veían algo especial en él. Y nadie veía nada. Solamente pudo encontrar a una mujer muy anciana que pudo ver algo y lo que vio fue que él llevaba el cadáver de un perro muerto sobre sus hombros. So the old lady was very special. Okay, she has a great compassion, a great realizing in her own quality, in her own mind. So she saw, nobody else see it, anything. Y realmente esta anciana tuvo que haber sido alguien muy especial, que había tenido una profunda experiencia de realización de la compasión, porque fue la única persona que pudo ver, no al Buda Maitreya, no vio nada especial, pero pudo ver a este cadáver del perro muerto. Y esto indica que esta persona realmente tenía una gran práctica de la compasión. Oh, so then Buddha Maitreya was very appreciative, grateful. See the meeting with the Asanga, then Buddha Maitreya took him, Asanga, into the Pure Land, which is called the Golden Lyles, Pure Land. There's many, according to Buddhism, that talks about the different types of Pure Land. Okay. Entonces el Buda Maitreya realmente estaba muy agradecido de haber podido finalmente encontrarse con Asanga y decidió llevarlo a su tierra pura llamada Golden Lyud y allí fueron los dos. Oh, remember, we already discussed of course, many of you already joined my classes. We had the long Pure Land practice, the Buddha Amitabha's, the sadhana, the practices we did teaching and on that subject. That we talked about all the different types of Pure Land, right? Or maybe sure. I hope you have that knowledge about it. Y ustedes recuerdan, ¿no? Aquí cuando hablamos de las tierras puras, hay que recordar que existen infinitas tierras puras. Recuerdan que en el pasado estuvimos dando enseñanzas y también muchas transmisiones y comentarios sobre la práctica de la tierra pura del Buda Amitabha. Pues esta es otra tierra pura y es importante no olvidar que estas tierras puras existen y que son de una gran variedad. So then what happens in the Buddha Pure Land Garden, the Buddha Maitreya taught to the Asangas all the wonderful teachings, including that's called the 5 special, I don't know, it's Tibetan, it's called Chamchu Dema, Maitreya's 5 Dharma, okay, special, just literally what that means. I don't know, there must be something else in this word, okay. What this means is the Buddha Maitreya is a special teaching. Y entonces allí lo que ocurrió fue cuando Asanga fue con el Buda Maitreya a su tierra pura, fue que el Buda Maitreya le dio muchas enseñanzas y le transmitió un conjunto de enseñanzas muy especiales llamadas los 5 dharmas especiales del Buda Maitreya a Asanga. So it's like Buddha Maitreya has the 5 Dharma special teaching, which is we still
as far as Tibetan Buddhism study about this book. In their book, the text is the main text and the philosophy text. Okay. Y esta enseñanza llamada los 5 dharmas especiales del Buda Maitreya que le fue transmitida a Sangha es de hecho una enseñanza muy importante que se estudia en todas las escuelas de budismo tibetano. Todos las estudian porque realmente son muy, muy relevantes estos 5 dharmas especiales de Maitreya. Which is maybe those who are taking note, make sure. I don't remember the English word. Sometimes it's called the Abhidharma Alankara, which is called the Ongonto Jin in Tibetans. Number 1. Entonces, aquellos de ustedes que estén tomando notas, deberían tomar notas en este momento porque vamos a dar los nombres en el idioma tibetano. Entonces, el primero es el Abhidharma Alankara. Which is very popular in study in the Institute of the Tibetan Buddhism. Okay, when we go to university, there has to be a study. Y estos 5 tratados son muy importantes, son muy relevantes en el budismo tibetano. Y de hecho, cuando vas a la universidad, tienes que estudiarlos obligatoriamente. Then Sutra Alankara, the second one, Dodejins, in Tibetan it's called the Dodejin. El segundo es llamado el Sutra Alankara, en tibetano Dorje Jen. So then the next one Tibetan word is called the Uta Namje. The third one. The fourth one is Chuying Namje. I don't know the Sanskrit or how the word in English one. Okay, just to give you the names. Lama, sorry, my internet was disconnected for a bit. Could you repeat the number 4, please? Number 3rd is the Uta Namje. Then 4th is the Chuying Namje. Ok. El tercer texto es llamado Uttara Namche y el cuarto es el Chojin Lamche. Okay. So then the 5th one is called the Ju Lama Tibetan, but the Uttara Tantra is which is you many to you heard some, you know. Y el quinto es llamado Chu Lama, que se traduce como el Uttara Tantra, que muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen. These 5 special texts, which is coming directly from Buddha Maitreyas, directly Asanga received, Asanga brought into the pure in a human form, in a human realm. So it started that way. So until now, still available those things, you know. But I study some, but not all. At least I study some 3 of them. But no. Y es importante que ustedes comprendan la importancia de estos textos, de estas enseñanzas, porque fueron enseñanzas que impartió el Buda Maitreya directamente a Sangha, y Asanga tuvo el encargo o la tarea de traerlos al reino humano y luego transmitirlos. Y es gracias a esa transmisión que dio Maitreya a Sangha que ahora nosotros podemos tener la posibilidad de estudiar estos 5 textos que todavía en el día de hoy existen y todavía podemos estudiar. Y Lama Gursam dice, yo los he estudiado casi todos, pero no todos. So those 12 texts are actually the right now, as far as Buddhism concerned, the real Buddha's teaching, the original teachings are there actually. Okay? It's very important text. Y realmente, si ustedes quieren referirse al cuerpo de las enseñanzas budistas, estas enseñanzas de estos 5 textos
contienen todas las enseñanzas del budismo, todas están incluidas allí. Also, so therefore, now here's the Zapata Rinpoche saying here, Lar Muyu to Chun, the Tigwa Chimba Temba Tower, there, then the Tigwa Joala, Ninjila Lava, Chu Meiji, Chanjuji Sem, Timo Mayimba Julichi, Jumano, top to make when the Ninjan Digombala beggars. That's about Rinpoche says that the practice of compassion, the realization of compassion is the essence of the everything, in order to purification practice needed without the great compassion. Compassion is the essence one. Entonces, en el tema de la compasión, hay que entender que la realización de la compasión es la esencia de todas las prácticas, incluyendo la práctica de la purificación, y obtener la realización como tal dependerá de nuestra práctica y realización de la compasión. Oh, in order to really understanding of the bodhicitta, awaken the mind, true bodhicitta, without the understanding realization of the true realization of compassion, there's no way to realize. So that the compassion is what they're saying is compassion is the really important. Entonces, si nosotros realmente queremos entender qué es la bodhicitta, tenemos que entender que la esencia de la práctica de la bodhicitta es la compasión. Sin entender la compasión, no hay manera de que podamos practicar y comprender la bodhicitta. Giving, for example, it's like a mother and a child. There's one mother has one child. So you can notice that, for example, how she cares about the child, whether it is boy or girl. She so much care about always. Y Zapato Rinpoche da este ejemplo. La compasión es como una madre que cuida a su único hijo. Si ustedes ven como una madre cuida a su único hijo, ustedes tendrán una idea de cómo es la compasión. Oh, as a mother of the child, so mother cares so much for the child, no matter what. She doesn't care anything else. The child is the most important. His or her life to protect everything as possible. So likewise, compassion is very important. Y esto es esencialmente que hay que mirar como una madre cuida a su único hijo, con ese cuidado y ese amor y desechando cualquier interés por ella misma. Una madre cuida a sus hijos de forma desinteresada y eso es esencialmente protegerlo sin importar la circunstancia. Esto es algo muy cercano a la compasión. Oh, yeah. So like a real mother who cares the child. When the child gets sick, child is sick, there's no doubt, has a suffering, challenge. But sometimes more than the child, the mother has kind of, concern about it. Oh. Y la compasión es entonces como esta madre verdadera que cuando su único hijo se enferma, lo único que le importa es cuidarlo, poder cuidar a su hijo y hacer que su hijo se sane es la única prioridad de esa madre. I think that's supposed to be as spiritual as a teacher, as a student, is like that. Should be that way. Teacher has to be less selfish, have some more caring towards to the student, wish them to be happy, wish them to be success, education, and so on. So on. So that is supposed to be known as great teachers. Okay. Entonces es igual como entre la relación entre un maestro y su estudiante.
Para el maestro es muy importante la compasión y para el estudiante también. Un maestro que se preocupa por sus estudiantes no puede ser egoísta, debe tener en mente el querer ayudar a sus estudiantes a poder tener éxito, a que logren ser exitosos, estudiar y graduarse. Entonces, esto es la forma en que un maestro practica la compasión a sus estudiantes. Se preocupa más por ellos que por sí mismos. I think this just can be in our ordinary life too, if it is possible. Like who is a lover, husband, wife, or partner. Somebody cares so much dearly. There's no such thing as a jealous and competition and so on. Care about my wife or my partner or husband or wife, whosoever, is becoming really, wishing them is successful, wishing them is healthy and everything. That is considered as a real love or the real husband or real partner or real wife or real whatever it's called, you know. Or, Lo mismo es también en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. Si nosotros tenemos un compañero, deberíamos preocuparnos porque ese compañero sea exitoso, que tenga salud, que esté bien. Y ese compañero debería también tener esta preocupación hacia nosotros. Entonces, si tú cuidas a tu compañero y tu compañero te cuida a ti, entonces esto es una relación auténtica, una relación real donde verdaderamente hay amor. or also likewise, so that what they say is the compassion. It's not just only spiritual part of meditation. The compassion that works for the every level, okay, in our ordinary life, in our relations, for our personal relations, for our the relation of the other living beings, the relation of the environments, and so on. Relation in our job, the workplace where we work. It's important, but you know, I'm not saying it's easy, but we have to think about how to do it. Por ejemplo, el gran maestro Shantideva dice, la compasión no solamente es algo en lo que se medita, es algo que de hecho debemos llevar a todas nuestras relaciones. Y esto incluiría las relaciones con la vida cotidiana, con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos, con las personas que están a nuestro alrededor, con el medio ambiente incluso, con los animales y con todas las personas. Deberíamos llevar la práctica de la compasión a todas estas situaciones. Oh, the relation, every relation actually, as a child and the parents or the grandparents, or the relation of the students and the teachers, or like us here, the, the having compassion is a wonderful quality. It's always, it depends on how we can, really, actions on compassion. It's up to individuals, our depends on our energies. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros en nuestra práctica de la compasión deberíamos incluir a todas las relaciones, a la relación entre el maestro y el estudiante, a la relación con nuestra pareja, a la relación con nuestros hijos, con nuestros amigos, incluso con las personas de nuestro trabajo o con personas totalmente desconocidas. Deberíamos llevar esta práctica de la compasión a todo nivel. Y por supuesto, esto no es fácil, es muy difícil, pero en realidad es el camino que debemos adoptar si queremos tener la realización de la compasión. Y la forma en que lo hagamos dependerá de cada individuo. Cada persona tiene la posibilidad de decidir cómo practicar la compasión, pero esto es, digamos, lo más importante. As a meditator, like myself, I have a compassion. There's no realization problem at all. Problem is realization problem is nothing else and only lack of compassion, you know. Oh, Por ejemplo, para un meditador, cuando el meditador tiene compasión, se da cuenta que no hay ningún problema. Y si no hay compasión en la meditación, entonces sí hay problemas.
No. When we do mantra practice, whatever, for example, mantra practice, we need compassion, okay? Mantra alone doesn't work. How long which we recite 100 billion, how much we practice is highest yoga and including like highest tantra and this and that, receive possible. No, without compassion, it doesn't work. That is the here talking about it. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que en la práctica de la compasión es la esencia de todas las prácticas. Podemos, por ejemplo, tomar la práctica del mantra o podemos hacer muchas recitaciones durante muchos años sin obtener ningún resultado. Y esto se debe a que sin compasión, sin importar la práctica que estemos haciendo, si no hay compasión, ninguna práctica va a funcionar. Oh, for in our ordinary life, we try to make a relation with somebody else, whoever, human beings or non-human beings, and so on, whatever. Compassion works, Compassion is not weakness, actually. Compassion is one of the strongest personality, Y en la vida cotidiana, en la vida real, también es igual. Si nosotros tenemos compasión, podemos resolver cualquier situación, porque la compasión es lo que hace que todo funcione, que todo pueda ser superado. Igualmente, en la vida cotidiana, sin compasión, todo es mucho más difícil. Oh, when we meet some new people, sometimes happens, when we have a compassion, it's immediately easy to connect with them, from at least one side. Sometimes objects are different, some realize, some not, some understand, some not. That happens a lot. But from one side, the great compassion, it's for any relation, in our human beings and the non-human beings and the animals, dogs, and so on, It's everybody actually understands, Igualmente, cuando conocemos a alguien, si hemos practicado la compasión, nos va a resultar muy fácil conectarnos con esa persona. Con la práctica de la compasión, en realidad va a ser muy fácil conectar con cualquier persona que encontremos en nuestro camino. Also, that's the most important about oneself, okay? When we have a great compassion thought within ourselves, within our heart, but at least very clear, that is sure. Ourself is very calm, peace, no matter what, Also, that is the quality of the practice of compassion, as we all know. We just remind ourselves, make sure, okay? Igualmente, ahora lo más importante es recordar que también debemos practicar la compasión hacia uno mismo. Y la señal de que uno ha practicado la compasión hacia uno mismo es que nos volvemos personas muy calmadas y pacíficas, siempre estamos en paz. Entonces hay que asegurarse o debemos asegurarnos que nuestra práctica siempre incluya la práctica de la compasión. Okay, so therefore, the Zapata Rinpoche taught here the practice of compassion, the teaching so far. It was quite a bit long pages, actually, so many pages about it. Y bueno, este tema es tan importante que Zapato Rinpoche le dedica muchísimas páginas a este tema en este capítulo. Yeah. Wow, almost 11 pages there in the book. Más de 11 páginas, de hecho, todavía quedan hablando sobre la compasión en el libro. You cannot find any other text like that. Maybe take a half page, 1 page, 2 page, no more than that. This is very detailed. Not just intellectual. It's talking about the real how to practice, Also. De hecho, es muy difícil encontrar otro texto que sea tan detallado como este. En la mayoría, el tema de la compasión solamente tiene unas 2 o 3 páginas,
Pero aquí, en este texto de Sapatra Rinpoche, el tema de la compasión tiene muchos detalles y no solamente son detalles filosóficos o intelectuales, sino que realmente nos está señalando o nos está mostrando cómo practicar la compasión de forma auténtica, de forma real. Or, for example, for somebody wants to, of course, some of you want to teach somebody, okay? So you want to teach about compassion. You should read this one first. Read, analyze, and meditate and practice that. Then go to teaching. I think this is enough for all the information necessary. Then you individual realization there are certain understanding of compassion your own way, according to the situations. So this is one of the wonderful, how to say, the real gold, which is you should, not just compassion, but there's all the other subject about it, yeah. Entonces, este texto es realmente un texto muy especial. Si alguien quiere enseñar a otros, debería primero comenzar a leer este texto leyendo especialmente sobre el capítulo de la compasión. Y luego que haya tenido una comprensión adecuada y haya tenido una realización a su propio nivel, a su propia capacidad de la compasión, entonces luego es que puede enseñar. Y este texto en realidad es muy especial porque no solamente es detallado sobre la compasión, sino en realidad sobre cualquier tema del Dharma que queramos entender. One thing, of course, you notice, and we notice too in this book, always Zapata Rinpoche talks each different topics, but he tried to bring all the stories there, the real stories, according to the historical or according to the real individuals, different practitioner, their life, which is, I think, is very important. Yeah. Y una de las cosas que se nota en este libro, dice Lama Gursan, es cuando tú lo lees, encuentras que Sapatra Rinpoche hizo un esfuerzo por incluir todas estas historias reales de personas reales, de grandes practicantes. Y esto hace realmente este texto muy diferente a todos los demás. The history of anything, it's so important actually. Y estas historias no debemos tomarlas a la ligera. Estas historias son realmente importantes. Or whether it is in the past history, like for example, for our families, so on, whether it is in the present stories, whether it is past great masters, the practitioner, whether it is in the present masters and so on, reals, as the history of anything generally. It's so important. This is giving us a lot of lesson too. Most of the time we just, we forget our own histories, our own families and our own thing. We just worry about in the movie stories, which is okay, which is nothing bad, but it's not so important, really. It's all the, the creating and what you call the imagination stuff, it's not the real one there. Entonces, estas historias son realmente importantes. Y las historias son importantes en todo contexto, en el contexto de nuestra familia, la historia familiar, en el contexto de la persona, para entender el pasado, entender el presente. Es importante conocer las historias, pero en este caso en particular, estas historias sobre los grandes practicantes son muy importantes porque nos dan enseñanzas. Y las personas que hacen, la mayoría de las veces, dedican su atención a oír historias, pero historias de fantasía, que son producto de la imaginación de alguien, y realmente eso no tiene ningún valor. En cambio que estas historias sí tienen un gran valor. So we can learn the real stories, the real happening in the past, the real happening in the present, so we can learn. So this is the teaching. Wonderful, so many things to learn in this book, okay? The words of perfect my teachers.
Por eso debemos hacer un esfuerzo para poder aprender estas historias, estudiarlas, porque no son simplemente historias, son historias que contienen muchas enseñanzas y muchas de ellas fueron recopiladas en este libro, Las palabras de mi maestro perfecto. Okay. So now we're done so far the practice of equanimity, which is already we discussed early chapter there. Oh, Y ahora, hasta ahora, recuerden, vamos a repasar. Hemos estudiado varias prácticas y comenzamos con la práctica de la ecuanimidad. then practice of loving kindness, Luego estuvimos con la práctica del amor bondadoso practice of compassion, y ahora estamos con la práctica de la compasión. oh, now next week we're going to talk about practice of the joy, the joyfuls, Y la semana que viene vamos a comenzar a estudiar el tema de la alegría. Oh, which is according to Buddhism, they're called the name is the poor miserable, oh, poor thoughts, or what we call some. Y de acuerdo a las enseñanzas budistas, estos son llamados los 4 pensamientos inconmensurables. Oh, so those are the very, very simple and very profound teaching. This is not just a simple profound. This is, for me, it seems like it's really every teaching connected with our real life. There's no doubt. But some are really far, very far from there. These are not. These are the real close us, and we have to experience every time. This is the happening in our everyday life. Entonces, estas enseñanzas sobre estos 4 pensamientos inconmensurables son muy simples, pero son muy profundas. Hay muchísimas enseñanzas que podemos estudiar, pero algunas son verdaderamente desafiantes o difíciles, o pudieran parecer que están alejadas de la vida cotidiana, aunque en realidad todo está conectado. Pero estas enseñanzas de los 4 pensamientos están realmente conectadas con las situaciones reales, con las situaciones prácticas de la vida. For example, for like equanimity, equal. That is problem in our reality life too. Not just this. Of course, there's a lot of problem spiritual too. There's a lot of unequals. Many ways think about. Treated not everybody as a human being. No, somebody treated special ways, somebody treated different ways. All the different races, issues, and so forth, and a lot of religious issues. That's there actually. This is the talking about. Por ejemplo, si comenzamos con la primera, que era la práctica de la ecuanimidad y de la igualdad, y vamos a ver, esto es algo que se conecta con nuestra realidad. Es decir, si vemos, hay problemas a veces raciales entre las personas por diferencias de color de piel, hay diferencias religiosas entre una religión y otra, pero si uno hace esta práctica de la ecuanimidad y de la igualdad, entonces puedes tratar a todas las personas de la misma manera. So then, for example, for the practice of loving kindness, the opposite is what? Hatred, anger, dislike, and so on. So many things. And that is real happening in our reality life. Y podemos observar qué es lo opuesto de la práctica del amor bondadoso, el odio y el rencor. Y si vemos a nuestro alrededor, vemos que hay mucho odio y mucho rencor en la vida, y esto es algo muy real, es algo muy verdadero. Also, the antidote is practice of loving kindness. Por eso el antídoto contra el odio y el rencor es la práctica del amor bondadoso. Then compassion. The compassion opposite is what? Suffering, right? Pain, the miserable, unpleasant, suffering, war, so on.
fighting all the time, here, there, you know, in the spiritual part, within in the community, with the different thing in the world. So many things there. Igualmente, si consideramos la práctica de la compasión, vemos que a nuestro alrededor hay mucho sufrimiento, hay dolor, hay guerras, hay peleas, hay disputas, hay gente enojada. The antidote is real, caring each other, compassion, be patient, perseverance, diligence, and so on. That was talking about the practice of compassion, Entonces, ¿cuál es el antídoto contra todas estas situaciones? La compasión, el tolerar, tener persistencia en la práctica de la compasión. Ese es el verdadero antídoto contra todas estas situaciones de conflicto. So now coming up, we're talking about next week. Try to think about it, see what the Zapata Rinpoche is going to say about the joy, practice of joy, Entonces, la semana que viene vamos a estudiar qué fue lo que enseñó Zapatrul Rinpoche sobre esta práctica de cultivar la alegría. Also, the most important for me is for my thinking about every practice we learn, study in the spiritual path, have to think about how it related with our real life, it really makes sense or not, it really connecting or not, So that Entonces, is, I think, sorry, Lama. it's okay, thank you. Entonces, lo más importante para nosotros que es que cuando queramos estudiar una práctica es observar cómo esa práctica se puede conectar con nuestra realidad, con nuestra experiencia real, con la vida. Okay, thank you everybody. Okay, thank you Soldier too. Thank you everyone so much, and I appreciate your time and energy. Please continue, take care of yourself and everyone, families and so on. So we'll continue. So that you have some next week we are empowerment, is it? Yes, Lamala, I'm going to remind people about these upcoming activities. Okay. Okay, please let's do first dedication prayer, then we can do that. Is it okay? Okay. Vamos a hacer las plegarias de dedicación. La Magursam da las gracias a todos, a los organizadores, a mi persona, a ustedes también por estar presentes. Y luego, al terminar, no se retire porque vamos a hacer algunos anuncios sobre las actividades especiales que vienen muy pronto, la semana que viene. O sea, vamos a hacer las oraciones de dedicación. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Pagmadrupa y Señor Dripumpa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición del indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, preciado, bondadoso Lama Raíz y Lamas del linaje, Asamblea Divina de Yidams y Asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento.
Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata, que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo, que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Drikumpa, Ratnasri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Ariadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Okay, thank you. Muchas gracias. Entonces, bueno, quiero invitarlos especialmente para el empoderamiento de Guru Rinpoche en su forma airada la semana que viene, el día viernes 18 a las 8 de la noche en horario de Venezuela. Creo que el horario de México ha cambiado, no estoy seguro, pero creo que es una hora menos en México, sería a las 7. Y el fin de semana siguiente vamos a tener enseñanzas especiales. La Magursan va a impartir la forma de hacer varios rituales como la ofrenda de incienso, la ofrenda de humo, de sur y otras ofrendas a los protectores. Entonces, no se pierdan la oportunidad de recibir estas enseñanzas. Vamos a comenzar a circular la forma de registro. Recuerden que registrarse es obligatorio para participar. ¿Ok? Pregunta, un momento, Disculpa, ya. el Un momento, viernes 18 es pasado mañana. Oh, sí, correcto. Es exacto. Viernes 18 no. A ver, sería Lama. We have the empowerment this Friday, right? Yes, this Is- Friday, which is the, Sí, which is, let me see, which is, yeah, which is, I think so, which is your 17 night time, is it? that is correct. Lama me dice que sí, efectivamente el empoderamiento es este viernes. Para nosotros es el 17, perdón, y para él es el sábado 18 en la mañana. Entonces Yeah. vamos, ok, thank you, Lama. Yeah, your Friday night, and then which means my 18 morning. I think so, right? That's right.
Entonces Ok. vamos a abrir la forma de registro para que todos se puedan registrar y la participación de este empoderamiento sería, para que lo anoten en su agenda, el día viernes a las 8 de la noche en hora de Caracas, en hora de Venezuela. Y creo que en Ciudad de México serían las 7 p.m. Okay, Lamala, I think we got everything. Okay, thank you. Muchas gracias, cuídense mucho. Y pregunta por acá, tengo unas preguntas en el chat. Daniel pregunta, ¿tienen algún grupo de WhatsApp? Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Cómo pudiéramos contactarte, Daniel? Si quieres, por favor, envíame tu contacto por acá por el chat para yo anotarlo y así poder incluirte en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Tenemos, muy bien, voy a anotarlo y bueno, ya terminamos por hoy. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Lama. Thank Gracias. you. Buenas noches. Thank Thank you, you very very much. Thank you, Lamala. Gracias, Soldi. Feliz noche para todos. Thank you, Lamala. Gracias, Soldi. Buenas noches para todos. Thank you very much, Lama Gursam. Muy bien, Daniel, tengo tu contacto. Voy a incluirte tan pronto como sea posible en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Muchísimas gracias. Un placer conocerte y esperamos verte entonces este viernes en la actividad. Así será. Muchísimas gracias. Buenas noches.